faltan segundos nada más. Entonces me permito, buenas tardes nuevamente a todos. Me permito presentar al maestro Joel de Jesús Barba Franco, quien es maestro en ciencia y tecnología con orientación en nanotecnología y materiales avanzados. Actualmente cursa un doctorado en la misma área en la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación se enfoca en la licitación química de cultivos como el frijol común, Phaseolus vulgaris, y la manzanilla Matricaria camomila, con el objetivo de mejorar sus propiedades agronómicas, contenido nutrimental y resistencia a plagas, con aplicaciones en seguridad alimentaria y biotecnología vegetal. Cuenta con una sólida formación científica y técnica respaldada por su experiencia en la industria alimentaria. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Instituto Tecnológico de Durango, colaborando en proyectos de caracterización fitoquímica mediante técnicas como UPLC, MS y espectroscopía. Además, ha asesorado proyectos estudiantiles de licenciatura, participado como ponente en múltiples congresos científicos y publicado artículos en revistas académicas indexadas de divulgación científica y capítulos de libros. Para ceder la palabra al maestro Joel, con su título Formulación de yogur funcional enriquecido con subproductos vinícolas y Bifidobacterium animalis subespecie lactic como estrategia de valoración agroindustrial. Adelante, maestro. Okay. Nada más me gustaría confirmar que sí me escuchan y sí ven mi cursor. Sí se ve el cursor y sí se escucha. También se ve su presentación. Nada más antes de iniciar me faltaba preguntar a los compañeros organizadores si ya podemos empezar para que esté lista la grabación. A ver, si no, voy a revisar si yo puedo iniciar. Permítanme un segundo. Y mientras tanto, yo voy avisando que tenemos de 20 a 25 minutos para su presentación. De cualquier manera, yo 5 minutitos antes le estaré avisando para que pueda cerrar con mayor calma. ¿De acuerdo? Y después de esa parte vamos a pasar a la sesión de preguntas. Perfecto. Permítanme un segundito. Bien, pues adelante, maestro. Ok, bueno, entonces voy a presentarle los resultados obtenidos con un estudiante de licenciatura que es Miguel Ángel Montes Rodríguez, y bueno, en colaboración con el doctor Haiku Daniel Gómez Velázquez de la Universidad de Guadalajara y el doctor César Magaña Martínez del campus del Tecnológico de Arandas, donde tratamos de diseñar un yogur enriquecido con bifidobacterias y además poder reutilizar productos agroindustriales. Esto motivados en una problemática internacional tan grande que la Organización Mundial de la Salud lo ha escalado a una epidemia global, que además de esto es preocupante, pues que muchas personas nos hemos acostumbrado a vivir con el sobrepeso y la obesidad como parte de nuestras vidas. Y tan grave es el problema que tan solo si evaluamos los datos en México, en el último censo de población, México tenía más de 126 millones de habitantes, según la INEGI. Y el 75% de esas personas tenían como mínimo sobrepeso o obesidad. Sumado. Esto de acuerdo a un estudio realizado por Campos y Nonato, colaboradores. Y ese sobrepeso, además,
está muy marcado, siendo que, bueno, sabemos que regularmente los países suelen tener mayor cantidad de mujeres y el sobrepeso en las mujeres suele estar en un 76% de las mujeres adultas y en un 73% de los hombres adultos, lo cual genera una problemática internacional para buscar soluciones a este problema, siendo la dieta algo muy importante. Para esto se han propuesto el uso de probióticos, prebióticos y posbióticos. Me gustaría mencionar de manera muy breve que los probióticos, bueno, son todos aquellos microorganismos que son beneficiosos para nuestra flora intestinal y nos ayudan a aprovechar de manera adecuada los nutrientes. Estos pueden estar favorecidos por algunos prebióticos, entre ellos cuando nosotros consumimos un alimento principalmente vegetales, estos suelen tener fibra dietaria. Esta puede ser soluble o insoluble, la cual ayuda a que se desarrolle la microbiota intestinal, lo que mejora la digestión de los nutrientes y además de esto puede producir sustancias que favorecen la disminución de peso y algunos otros factores que involucran el sobrepeso. Y por último tenemos a los posbióticos, que son sustancias que pueden ser producidas por los prebióticos y ayudan a mejorar la salud intestinal y a reducir factores de riesgos. Para esto me gustaría mencionar una bacteria muy conocida en la actualidad que es Bifidobacterium lactis. Es un probiótico posiblemente de los más utilizados en la actualidad. Esto porque ha sido muy estudiado. A pesar de que la patente es apenas del 2021, ya se han hecho estudios tanto in vivo, in vitro e incluso se ha llegado a análisis clínicos. El análisis que contiene la patente realizada por Pedret y colaboradores en 2018, este fue el estudio, la patente es del 2021, involucró el uso de 135 adultos, a los cuales se dividieron en 3 grupos. A uno se les dio un placebo, a otro grupo se le dio la cepa BPL1 viva y a otros la cepa BPL1 muerta. Esto buscando un control negativo. No obstante, sus resultados fueron interesantes, ya que después de 12 semanas, el diámetro de la cintura de los individuos que consumían tanto BPL1 como la cepa inactiva por tratamiento térmico, habían disminuido hasta 2 centímetros el diámetro de su cintura. Bueno, entonces, esa disminución, ¿a qué se debía? Para eso hicieron análisis de resonancia magnética, encontrando que esa disminución totalmente se debía a la pérdida de grasa visceral, lo que hacía pensar que, bueno, pues BPL1 ayudaba a disminución directa de grasa visceral, pero no era necesario que la cepa BPL1 estuviera viva, podría estar inactiva y alguna sustancia que pertenecía a este microorganismo ayudaba a perder grasa visceral, lo que lo hizo que fuera de interés mundial. Aquí en México, la marca más vendida como Bifidobacterium lactis es esta marca, que aproximadamente una cajita de estas tiene 15 cápsulas, pero de acuerdo a su precio, pues bueno, cada capsulita cuesta como 50 pesos. Entonces, bueno, si consideramos que para poder lograr esos beneficios se tenía que consumir 12 semanas, el tratamiento involucra 4,200 pesos para poder lograr beneficios como es la reducción de la grasa visceral, disminuir la oxidación, más bien estimular la oxidación de los ácidos grasos, principalmente los de grasa visceral, para poder tener una disminución en cintura, aumentar marcadores como la adinopectina y disminuir la circunferencia de cintura, así como el índice de masa corporal. Pues bueno, si nos basamos al salario mínimo, pues invertir 4,200 pesos en una pastilla, pues involucra un gran gasto. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tratar de crecerlo en un alimento que sea más barato y que permita el crecimiento de este microorganismo. ¿Qué nos encontramos? Nos tenemos al yogur, que es un producto fermentado a base de leche, el cual es muy consumido en la población mexicana y pues a nivel mundial.
Como tal, la norma 181 en México, para que yo pueda denominar yogur, necesita tener otras bacterias ácido lácticos como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaris en más de 7 logaritmos. Pero como bifidobacterios también son bacterias ácido lácticas, pues podríamos adicionarlas y promover el crecimiento para poder tenerlas de una manera más económica. Bueno, la norma también considera algunos otros nutrientes como es la proteína láctea, que es la caseína. Si es un yogur natural, debe ser de 2.5% como mínimo, y si es un yogur con fruta, de 3.1. La grasa butírica, que es la grasa contenida en la leche, como máximo un 7%, y como es un producto acidificado, como mínimo debe de tener 0.5% de ácido láctico. Además de esto, bueno, considera ácidos no grasos, específicamente que no es como mínimo un 8.25%. Por otro lado, si uno ve, hay procesos industriales en los que se producen residuos. Estos residuos suelen ser ricos en fibra. Para poder utilizarlos, bueno, lo primero que pensamos es utilizar como un control positivo. Y entre ellos, uno de los probióticos más utilizados es la fibra obtenida del agave. Comercialmente se sigue vendiendo como inulina de agave. Recientemente esos fructooligosacáridos se les ha llamado agavinas, que son cadenas ramificadas de fructosa que son difíciles de digerir, por lo tanto pueden llegar a intestino y favorecer el crecimiento de la microbiota. Y por otro lado, cuando uno produce vino, se produce este compuesto conocido como orujo. En México, bueno, a nivel mundial se producen aproximadamente 74 millones de toneladas de uva, de las cuales entre el 50 y 75% están destinadas a producir vino. El problema que genera esto es que el 20% de ese 75% es coproducto, es decir, orujo, el cual es rico en fibra, que se considera probiótico. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizarla para enriquecer el yogur y favorecer el crecimiento de este probiótico que queríamos utilizar? Además, bueno, pues suele tener hasta el 1% de proteína y algunos compuestos fenólicos que son antioxidantes, como son las proantocianidinas o taninos y compuestos fenólicos. Bueno, motivados en todo esto, nos planteamos el objetivo de evaluar el crecimiento del probiótico Bifidobacterium lactis, específicamente la cepa BPL1, en formulaciones de yogur, las cuales fueron suplementadas con residuos agroindustriales como potencial probiótico, con el fin de determinar su viabilidad sobre el microorganismo y sus futuras aplicaciones en alimentos funcionales. Entonces aquí voy a mencionarles la primera etapa del proyecto. Para esto se diseñaron muestras en las cuales primero teníamos un yogur control, el cual tenía únicamente leche en polvo y azúcar, los cuales se estandarizaron un 24% de sólidos totales. Estas formulaciones están hechas por 100 mililitros de leche entera. Se utilizó la marca comercial Lala, la cual tiene 14% de sólidos, y fueron determinados por el método de estufa para corroborar. Posteriormente se hicieron formulaciones de orujo, las cuales son marcados con O en 2 y 4%, es decir, se agregó orujo y para poder mantener la relación del 24%, se disminuyó la cantidad de sólidos de la leche, que es la leche en polvo que habíamos adicionado. También como controles se adicionaron positivos inulina o fibra de agave en 3 y 6%. Así como las combinaciones con inulina y orujo para poder determinar cuál era la combinación que más nos convenía utilizar.
Para poder elaborar el yogur, lo primero es que se estandarizaron las mezclas a 24% de sólidos, se pasteurizó la mezcla a 85 grados centígrados durante 30 minutos para después inocular un fermento láctico que contenía las dos cepas de Streptococcus y Lactobacillus, así como 90 miligramos por litro de la cepa BPL1, lo que nos garantizaba arriba de 7 logaritmos de inoculación. Se dejó fermentar durante 6 horas y aquellas mezclas que requerían orujo, el orujo se agregó hasta el momento de envasado, el cual había sido tratado o esterilizado mediante lámpara UV para poder envasar y refrigerar a 4 grados. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Primero, para poder seguir o monitorear la fermentación, se hizo mediante el monitoreo del pH y la acidez titulable, donde podemos ver que se llegó. La leche originalmente tiene un pH de 6.6, después de fermentarse llegamos a un yogur que tenía acidez aproximadamente de 4.5 en el control. No obstante, podemos ver que aquellas mezclas que tenían orujo en cantidades de 4%, su pH llegó a bajar hasta 4, lo cual nos indica que el orujo sí nos afectaba en la acidez, lo cual pudimos confirmar viendo un incremento en la acidez titulable, pasando de 12 gramos sobre litro para las mezclas control hasta valores de 15 gramos sobre litro cuando contenían 4 gramos de orujo. Los yogures que obtuvimos, aquí los pongo, donde se puede observar primero un yogur control, el cual era blanco ya que no tenía sabor, era una base natural, y las mezclas obtenidas, donde se puede observar que el orujo, que es el residuo de uva de la variedad Syrah, la cual es como moradita, nos daba colores o tonos morados. El color también se midió, no obstante no lo meto por cuestiones de tiempo. Respecto a las características físico-químicas, pongo un resumen donde se puede observar los 4 tipos de yogures que obteníamos, que era el control, los que solo tenían orujo, los que solo tenían agavina de la inulina de agave y los que estaban mezclados. Donde de manera general, cuando midimos los sólidos, pues bueno, era de esperarse que nuestros valores estuvieran en 24. No obstante, por los errores de medición, pues tuvimos una pequeña variación con valores hasta del 26, sin embargo, no fueron significativos estadísticamente. La proteína fue de entre 5 y 7%, lo que nos ayuda a cumplir la norma mexicana que pide para la denominación yogur arriba de 3%. La grasa butírica está normada como máximos de 7%, nosotros teniendo valores de 3% de grasa butírica determinada por el método de Gerber. El porcentaje de agua, que pues es el complementario de sólidos, era aproximadamente el 74% y con cenizas hasta de 3%. Cabe mencionar que ninguno de estos valores fueron significativos de acuerdo a la prueba Tukey, por lo que no los desarrollo más. Valores de pH que fueron variables, ya los mencioné, y con acidez titulable hasta de 100 grados Dorney. Después, lo que hicimos fue generar un cultivo o un agar selectivo para bifidobacterias, que es el cultivo MRS enriquecido con cisteína al 0.5%, donde podemos ver primero el control de la técnica, cuando se siembra para asegurar que no haya contaminación, y se dejó durante 3 días a 37 grados. Podemos ver que nuestro control salió blanco y nuestro yogur control permitió el crecimiento de BPL1 en pequeñas colonias, ¿sí? Lo pongo ilustrativamente, donde podemos ver nada más como 7 colonias. Aquí cabe destacar que las mezclas que tenían 2% de orujo, que es la que tenemos aquí abajo y acá arriba, y además tenían inulina, fueron las que tuvieron un mayor crecimiento o unidades formadoras de BPL1. Para poder garantizar, se llevó un contador celular. Después pasamos y caracterizamos. Se ha reportado que el Bifidobacterium lactis es un bacilo corto, gram positivo, por lo que hicimos tinción gram, y tiene una longitud de entre 2 a 5 milímetros, con un diámetro de
0.5 a 1 milímetro. Entonces, lo que hicimos fue hacer tinción GRAM. Del lado izquierdo pongo una imagen de referencia y del lado derecho pongo la de una de nuestras muestras, donde se pueden observar los bacilos cortos con longitudes de acuerdo a las reportadas. Se pueden observar algunas otras colonias como Streptococcus, aquí tenemos una, sin embargo, pues hay que recordar que estamos usando un fermento láctico. El Streptococcus también es una bacteria, una gran positiva, y bueno, ya tiene la forma de bolita, ¿no? Que sería indicativo de un coco. Sin embargo, pues bueno, sí se pueden observar los bastoncitos largos abundantes de acuerdo a lo reportado, lo cual pues nos es un indicador de que sí nos estaba creciendo Bifidobacterium lactis. Lo llevamos a un contador celular mediante la técnica de Neubauer, este contador automático. Si se alcanza a ver una imagen, lo que hace es contar de acuerdo al tamaño celular que nosotros le establecimos, que era de 2 a 5 milímetros, que nos contara todas las bacterias o células que encontrara con morfología consistente, para asegurar que no fuera dañino, donde podemos observar que para todas las muestras son más de 7 logaritmos los que se encontraron, cumpliendo con la normativa para que uno le pueda llamar probiótico. Sin embargo, lo que sí se puede observar que mejoró el incrementar un probiótico, se puede observar que cuando la mezcla solo era yogur, la viabilidad apenas si llegaba al 73%, observándose un incremento cuando se agregaban fuentes de fibra como el orujo y la inulina, a valores de 82, 85, hasta 88%. Lo que nos indica que estas fuentes de inulina y orujo sí favorecieron la viabilidad de las células, es decir, no eran células muertas. Aunque hay que recordar que de acuerdo a los estudios previos, BPL1 es funcional aunque esté inactivo, es decir, que esté muerto, ya que sus beneficios se han relacionado a componentes de pared celular. Es un gran positivo, pues, tiene pared celular. Posterior, bueno, ya sabíamos que sí crecía BPL1, su caracterización físico y química, pues bueno, ¿qué seguía para ver si conviene que funcione, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis sensorial, por lo que elegimos una población de estudiantes que eran, y algunos que también eran de preparatoria, que eran de entre 19 a 57 años. ¿Sí? En este caso, como lo hicimos dentro de la universidad, pues participaron también algunos profesores. Entre ellos eran 14 hombres, 17 mujeres, dando un total de 31 participantes. Se les dio a probar todas las muestras de yogur donde nos iban a evaluar el color, la viscosidad, el olor, sabor, textura, en una escala hedónica de 9 puntos. ¿En qué consistía esto? Entonces, si no se ponían 1, quería decir que el yogur les disgustó totalmente. 5, o todos los valores intermedios, se les dio una referencia de qué significaba. Aquí solo menciono el 1, que era me disgusta totalmente, 5, no me gusta, pero tampoco me disgusta, y un 9, me encanta. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, aquí podemos ver, con color negro marco el yogur control, luego con tonos rojos son los yogures que tenían orujo al 2%, con tonos azules los que tenían 4% de orujo, y amarillo o naranja las mezclas de inulina pura. Entonces, para mí siempre que pruebo algo, lo más importante es el olor, el sabor, aunque no sea lo único. ¿Qué destaca aquí? Cuando nosotros pusimos nuestro yogur control, quedó en un valor 9 hasta el final. Maestro Joel, 3 minutitos para terminar. Sí, ya estoy por terminar. Disculpe la interrupción. Entonces, nuestro yogur control quedó en sabor, arribita de 7 en la escala hedónica, superándolo por 2 yogures, que eran los que tenían inulina. Pero podemos rescatar que cuando tenían inulina 6% y se agregaba una pequeña cantidad de 2% de orujo, también les gustaba. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que cuando se les puso esa mezcla, era cuando crecía mejor el bífido. Entonces, esta mezcla parece ser algo viable. Actualmente se está evaluando la vida de anaquel del producto y pues gracias por su atención. Bien, maestro, le agradecemos su plática. Ahora vamos a
revisar si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a verificar si por aquí en el chat alguien tiene alguna pregunta. Ok, me voy a cambiar a la pantalla principal porque luego cuando Sí. me preguntan me gusta estar como observando. Muy bien, maestro. Entonces, mientras tanto, yo le pregunto, que me pareció muy interesante su charla, si, y que probablemente ya lo tocó, nada más no supe si fue en ese sentido o de alguna manera nos pudiera un poquito ampliar sobre la conveniencia, sobre en lugar de gastar en las pastillas, como decía en su exposición, en lugar de gastar en las pastillas, sí poder hacerlo de esto de manera, su propuesta de manera industrializada y qué tan válido sería desde el punto de vista económico. No sé qué tanto Ok. trabajo lleven hecho de eso o a lo mejor no. Sí, sí hemos hecho una parte de análisis en la parte de costos, donde, bueno, si recuerdan, mencioné que el precio comercial de estas cápsulas, al menos en México, es de 50 pesos por cápsula con la marca que pongo. Entonces, cuando uno va y compra un yogur, pues bueno, los precios del yogur suelen estar entre 10 y 20 pesos, un yogur bebible de consumo individual. Entonces, estas cápsulas se deben consumir diario, entonces, desde ese punto de vista estamos bajando el precio para consumir el probiótico en más de un 50%. También pues hay que recordar que si tú te tomas la pastilla y tú quieres un refrigerio, pues bueno, todavía te falta comprar otros alimentos. Si tú ya te tomaste el yogur, pues además no solo estás consumiendo el probiótico, también estás nutriéndote con algunas proteínas, con algunos carbohidratos y con algunos otros compuestos sólidos que ya te sirven como refrigerio. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Por ahí había alguien que quería preguntar. Yo. Adelante. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Este yogur sería, para que tuviera el efecto, los beneficios que se plantea, porque ahora es bastante interesante, ¿cuántas veces se debería de consumir al día y cuántas calorías terminaría aportando a quien lo consume? Ok, bueno, ¿cuántas veces para comparar contra una cápsula? Hay que recordar, la cápsula está diseñada para tener 7 logaritmos, entonces mi 100 mililitros de mi producto tiene 8 logaritmos, entonces con 100 mililitros del producto ya se cumpliría la cantidad probiótica. Por otro lado, las calorías que aportaría, bueno, si nosotros consideramos que trae 3 de grasa, entonces ese cálculo la verdad no lo había hecho así tan específico, pero si considero que traía 3 de grasa, 7 de proteína, entonces 28 más 27. Y bueno, me faltaría considerar los carbohidratos, que principalmente sería lactosa libre, el azúcar libre que tiene la leche. Entonces, aproximadamente trae 5, sumaría otros 2. Aproximadamente por 100 mililitros serían casi 100 calorías, porque sí se está agregando azúcar. Ahora, si lo vemos de acuerdo a la normativa nacional, esto sí involucraría declarar exceso de azúcares y exceso de calorías, ya que por 70 calorías debemos de poner los sellos. Gracias. De nada. Bien, maestro, por aquí hay una pregunta que estoy viendo. ¿Cuál es el mejor método de conservación y cuánto tiempo podría estar activo? Esa es una. Dice, toda vez que en la cadena de distribución se pueden alcanzar hasta temperaturas de 20 grados. Ok, bueno, el método más utilizado en lácteos pues es cadena de frío, ¿no? 4 grados en refrigeración, eso es el método más común. Es cierto, pueden haber incumplimientos, pero bueno, todos los productos se enfrentan a esa misma problemática. Entonces estaríamos en igualdad de condiciones el producto, ¿no? Al final de cuentas es el mismo método de conservación. Por ahí el que tiene orujo se podría usar algunos aditivos químicos, ya que la normativa sí permite usarlos cuando están saborizados. Entonces, en ese caso no tendríamos tanto problema porque se podría utilizar otro tipo de conservadores. Y la otra pregunta, perdón.
Sí, bueno, es parte de la misma, porque decía que se podían alcanzar temperaturas de 20 grados, pero hay otra que dice muy interesante el trabajo, como una de las finalidades del consumo de yogur es el aporte de proteína y calcio. ¿El orujo por su composición no inhibiría la absorción de estos? Bueno, he trabajado con muchas otras, o he Maestro, estado, dos minutitos nada más. ajá, he estado en algunos otros trabajos donde ya se han hecho estudios in vivo y específicamente en ratas, y no disminuye, incluso favorece la absorción de algunos nutrientes por sus propiedades funcionales, es decir, los compuestos fenólicos ayudan a la absorción o el crecimiento de la microbiota. O sea, hay que recordar que muchos de estos nutrientes ni siquiera se absorben hasta intestino, que son por fermentaciones de microbiota. Bueno. Sí, lo escuchamos, maestro. Sí, ok. Bueno, sería, no sé si hay alguna otra duda. Bien, una disculpa, me quedé sin internet. ¿Me escucha, maestro? Sí. Bien, pues nuevamente le agradecemos. Terminamos justo a tiempo para iniciar la siguiente charla. Muy interesante su plática y pues muchas gracias por haber participado con este título tan interesante. Ok, muchas gracias. Bien.